Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a seguir con nuestra clase de trigonometría, que es sobre la resolución del triángulo rectángulo, específicamente analizando las funciones trigonométricas, ¿verdad? Tenemos nuestra capacidad, que es formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real en los que se utilicen funciones trigonométricas y o relaciones entre las mismas en el triángulo rectángulo. Ese no va a cambiar. La unidad 2 es un poquito largo, entonces vamos a estar desarrollándolo en varias clases. ¿Qué es lo que hoy vamos a analizar específicamente? Quiero hacer una retroalimentación de lo que estuvimos empezando la semana pasada, que es sobre el triángulo rectángulo. Primero que todo, que nosotros tenemos que, acá un ratito, manejar bien los elementos del triángulo rectángulo. Un triángulo, en primer lugar, para que sea considerado rectángulo, sí o sí debe tener un ángulo de 90 grados. Sí o sí tiene que tener un ángulo de 90 grados para que podamos considerarlo triángulo rectángulo. Este es uno de sus elementos, el ángulo recto. Ahora bien, además de ese ángulo recto, el triángulo rectángulo tiene dos ángulos que son considerados los ángulos agudos, estos que tienen puntas así agudas. Entonces, son los ángulos agudos que son menores que 90 grados. Entonces, un ángulo de 90 grados, dos ángulos agudos tiene sí o sí el triángulo rectángulo. Además de eso, tiene sus tres lados que, como ya sabemos, uno de ellos se considera la hipotenusa, que es el segmento más largo del triángulo rectángulo, y después están los catetos. Ahí. Y el de abajo también es el otro cateto. Ahí ya tenemos entonces cateto y cateto. Bueno, esos son los elementos principales del triángulo rectángulo que ustedes tienen que manejar súper bien para que podamos después aplicarlo en la resolución de problemas. Las funciones trigonométricas se utilizan mucho para la ingeniería, específicamente la ingeniería civil, astronomía, en el caso de la navegación y esas disciplinas específicamente se utilizan mucho la trigonometría. Entonces nosotros tenemos que tener una base mínima de estos conceptos para que podamos, si es que vamos a seguir algunas de estas carreras o relacionadas a la misma, ya manejar algo de lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, en primer lugar, los lados, los elementos del triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿qué pasa con lo siguiente? Quiero recordar un ratito los nombres de los ángulos. Yo puedo nombrar, por ejemplo, a este triángulo con letra mayúscula, sí o sí se nombran los ángulos A, B y C. Puede ser M, P, Q, N, X, S. Cualquier letra del abecedario, pero siempre tiene que ser una mayúscula. Ahora, en el caso de los lados, si yo al ángulo de 90 grados le pongo que se llama A, entonces su lado opuesto, en este caso la hipotenusa, puede ser denominado el lado A, pero con minúscula. Los lados sí o sí se nombran con minúsculas. Acá, por ejemplo, este es lado C y la base viene a ser entonces lado B. ¿Por qué? Porque es opuesto a este ángulo. Si yo le nombro acá al lado, al ángulo de 90 grados P, entonces el opuesto acá va a ser la P minúscula. Siempre los lados se nombran con minúsculas y los ángulos con mayúsculas. Ahora bien, nosotros en las funciones trigonométricas habíamos desarrollado las 6 funciones trigonométricas en la clase pasada. El seno de alfa, coseno de alfa, que se abrevia así, ¿verdad? Y la tangente son las 3 funciones principales que tenemos. Sabemos que seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso es que ustedes tienen que manejar bien los lados del triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para que después puedan determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente de un ángulo. Vamos a suponer que yo voy a estudiar acá a este ángulo B. Puedo ponerle, para poder diferenciar, puedo poner que este es el ángulo alfa. Entonces ese ángulo me está indicando que lo que yo voy a estudiar es este ángulo, es lo que voy a tener como referencia, porque siempre para estudiar el triángulo rectángulo se tiene que hacer de un ángulo agudo. Y los ángulos agudos acá son B y C. Entonces, uno de esos se tiene que tomar. Si yo considero el ángulo agudo B, entonces mi cateto opuesto va a ser el que está acá, enfrente de él, el que está determinando la base. Ese va a ser mi cateto opuesto. ¿Opuesto a qué? Opuesto al ángulo B. Y el cateto, en este caso, adyacente, va a ser el segmento que está al lado de mi ángulo que estoy analizando, que en este caso es el ángulo B. Ahora, si es al revés, o sea, que es al revés, si yo en lugar de tener en cuenta mi cateto B, voy a tener en cuenta al ángulo acá, al ángulo C, si le voy a tener como referencia a este ángulo, entonces mi ángulo de referencia me indica que el opuesto va a ser este segmento, el cateto opuesto. Entonces va a ser este segmento que está como altura en este triángulo, y el adyacente es el que está en la base. Entonces no es que sí o sí la altura va a ser el adyacente y en este caso la base va a ser sí o sí el que es el opuesto. Depende de cuál sea el ángulo agudo que yo estoy teniendo como referencia. Y en base a eso se determina cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Yo he visto que tuvieron algunos inconvenientes en la resolución de algunos ejercicios la vez pasada. Algunos de los compañeros, no todos, ¿verdad? Incluso encontré un mismo error en varios de los ejercicios. Por eso es que hoy quiero retroalimentar esta parte, porque después vamos a entrar en los problemitas y sí o sí tenemos que manejar bien las fórmulas. Entonces hoy vamos a estar trabajando con algunos ejercicios. Acá tengo esos ejercicios para que podamos mirar un poquitito, a ver un poco. Dice: dibujo el triángulo rectángulo y nombra todos sus elementos. Ese es uno de los trabajitos que vamos a estar haciendo en esta semana, ¿verdad? Cuando dispongan de tiempo nomás. Lo ideal luego es que hagan el lunes 20 en nuestro horario para que podamos ayudarnos, porque a veces después ya me dificulta a mí estar pendiente de las preguntas, las consultas que ustedes me hacen. Luego tenemos ahí otro ejercicio, que es el trapecio rectángulo tiene su base mayor igual a 20 centímetros y su base menor 12 centímetros. Y el lado oblicuo 17 centímetros. Determino el valor de las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes tienen todos los datos para poder determinar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas solamente se aplican en el triángulo rectángulo. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando exclusivamente en este triangulito que está ahí nomás. ¿Para qué me da toda esta referencia de base mayor, base menor, lado oblicuo? Para que yo pueda sacar los valores para mi triángulo rectángulo. Entonces, ustedes van a interpretar ahí cómo van a obtener el valor de la X, cómo van a obtener la altura, y después poder determinar si mi ángulo alfa está acá, hacia dónde va a quedar mi cateto opuesto, dónde va a quedar mi cateto adyacente en este triángulo chiquitito nomás. Y en base a eso van a ir haciendo siempre las tres primeras funciones, lo que a mí me interesa que puedan aplicar bien: seno, coseno y tangente. Y el tercer ejercicio llega a determinar un poquitito
dice teniendo en cuenta el triángulo MNP de la figura. Ahí tenemos la figura hacia dónde va a quedar el segmento MP, MN y NP, para que nosotros podamos ver que cuando yo pongo acá, por ejemplo, un ángulo M con mayúscula, el lado opuesto a ese se escribe siempre con minúscula. Ángulos entonces con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Ahí me pide el primer ejercicio. Hallo los lados P y N, sabiendo que coseno de N es igual a 0,5 y M es igual a 17. Y tienen B y C también para calcular. Ahí ustedes van a trabajar primeramente con el coseno. Ahora, tienen coseno, entonces si tienen coseno, vamos a recordar la fórmula de coseno acá. Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de ahí van a partir para poder resolver este ejercicio, qué es lo que ustedes tienen y qué es lo que les falta para poder resolver el ejercicio. Una ayudita antes de terminar el videito. Bueno, nosotros tenemos ahí como dato, repito entonces, coseno de n es igual a 0,5 y en este caso m, el lado m es 17. Como yo sé que es lado, está escrito con letra minúscula, es 17. Entonces yo ya sé que coseno de cualquier ángulo, en este caso el ángulo que voy a estudiar es n, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en el gráfico que tengo ahí de referencia, que ya me escribe en la hoja, yo ya sé que coseno de n es 0,5. Es igual a mi cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide mi hipotenusa? 17. No me pone si es 17 metros, centímetros, entonces se tiene en cuenta 17 unidades nomás ahí. Para hallar el dato que me falta, en este caso, el cateto adyacente al ángulo N, viene a ser cateto adyacente al ángulo N, en ese gráfico es igual a la letra P. Entonces, al calcular esto, yo lo que voy a tener es P. Por lo tanto, 17 que está ahí dividiendo va a pasar a multiplicar por el 0,5. Entonces, ahí voy a tener mi letra P. Entonces, ya tenemos ahí los valores correspondientes para poder calcular el dato que necesitamos. P va a ser igual al hacer la multiplicación. Ahí ya obtenemos uno de los lados. Y después ya pueden utilizar teorema de Pitágoras para hallar la siguiente letra que pide. En este caso N. ¿Por qué? Porque ya van a tener dos valores, dos datos. El lado P, que les va a salir acá el resultado, y el lado M que ustedes ya tienen luego, que es 17 unidades. Entonces este es el trabajito para hoy. Espero que se pongan las pilas y que podamos ayudarnos todos a ir avanzando con el desarrollo de nuestras capacidades.